estancamiento de una startup no es una anomalía del mercado, ni una racha de mala suerte. Es una falla sistémica en la psicología de combate de quien la dirige. La mayoría de los fundadores pasan meses puliendo una interfaz o discutiendo sobre el color de un logotipo, mientras su caja se agota y el interés del mercado se desvanece. Se convencen a sí mismos de que están construyendo algo grande, cuando en realidad están construyendo un refugio para esconderse de la incertidumbre. El miedo a no tener el producto perfecto es el ancla que detiene el crecimiento, y ese miedo nace de una falta total de estructura estratégica para enfrentar el caos. Si hoy sientes que tu proyecto no avanza, que el alcance de tus lanzamientos es nulo o que la tracción se ha detenido, no necesitas un nuevo gurú de marketing ni una herramienta de automatización adicional. Lo que necesitas es un código de ejecución que no dependa de tu estado de ánimo ni de la volatilidad del algoritmo. En el Japón feudal, el samurái no sobrevivía por su fuerza, sino por su adhesión a principios que dictaban cada movimiento bajo presión extrema. Ese sistema, el Bushido, no es una filosofía romántica, es un protocolo de supervivencia diseñado para situaciones donde el margen de error es la muerte. En el mundo de los negocios, el equivalente a esa muerte es la irrelevancia y el cierre de tu empresa. Vamos a romper la visión tradicional que tienes sobre el emprendimiento. Olvida la idea de que lanzar una startup es una aventura creativa. Lanzar una startup es una operación de asalto en territorio hostil. Cuando te estancas es porque has perdido la agresividad necesaria para tomar decisiones difíciles. Te has vuelto complaciente con los errores operativos, aceptando la mediocridad en tu ejecución bajo la excusa de que el mercado no está listo o necesitamos más inversión. Esas son las mentiras que te cuentas para no enfrentar la realidad de que tu producto, en su estado actual, no está sirviendo a nadie. A continuación, vamos a desglosar las 7 virtudes que transformarán tu forma de operar. No vamos a hablar de conceptos abstractos, sino de cómo la integridad radical, el coraje para el lanzamiento y la lealtad a la visión central son las únicas llaves que pueden desbloquear tu escalabilidad. Prepárate para una claridad incómoda, porque la única forma de salir del estancamiento es identificar qué parte de tu estrategia es la que está saboteando tu éxito. El camino hacia el alto rendimiento comienza aquí, eliminando el ruido y centrándose en la ejecución pura. El estancamiento sistémico se detiene en el momento en que aplicamos la primera gran virtud del Bushido a la estructura de la empresa. Gi, la integridad. En el alto rendimiento, la integridad no es un valor moral, es una precisión de ingeniería. Significa tener la honestidad radical de mirar tus métricas de retención, tu costo de adquisición y tu flujo de caja y aceptar la realidad que dictan los números, no la que dicta tu ego. El estancamiento suele ser el resultado de la negación. Fundadores que ignoran que su producto no tiene tracción porque reconocerlo invalidaría meses de esfuerzo. Aplicar Gi es el protocolo que te obliga a pivotar o cerrar una línea de negocio en el segundo exacto en que los datos demuestran que es inviable. Sin esta honestidad técnica, cualquier intento de escala es simplemente acelerar hacia un precipicio. Una vez que la integridad limpia el ruido de la operación, surge la necesidad de Yu, el coraje, pero entendido como una métrica de velocidad. En una startup, el coraje es la capacidad de ejecutar un movimiento decisivo cuando todavía falta el 30% de la información. El estancamiento es en realidad una parálisis por análisis disfrazada de prudencia. Estás esperando a que el producto sea perfecto o a que el mercado dé una señal inequívoca, pero en la guerra comercial, la señal clara llega cuando ya es demasiado tarde para capturar la oportunidad.
Desarrollar valentía samurái en los negocios es lanzar el producto mínimo viable y exponerlo al juicio brutal del usuario real, no para buscar validación, sino para obtener la información que solo el conflicto con el mercado puede entregarte. El coraje en el emprendimiento de alto nivel se mide por la brecha de tiempo entre la hipótesis y la ejecución. Si tardas meses en validar una idea que podrías haber probado en una semana, tu startup no está en pausa, está muriendo por falta de ritmo. El estancamiento es el interés que pagas por tu cobardía operativa. Cada día que postergas una decisión difícil, como despedir a un elemento tóxico del equipo o cortar una función que nadie usa, estás drenando la energía vital de tu empresa. Un estratega entiende que una decisión imperfecta tomada con rapidez es infinitamente superior a una decisión perfecta que llega fuera de tiempo. La interacción entre integridad y coraje crea el primer filtro de supervivencia. La integridad te permite ver la grieta en tu estrategia y el coraje te da la mano para golpearla hasta que se rompa y puedas construir algo sólido encima. Este es el primer paso para recuperar el control de tu empresa, dejar de negociar con tus miedos y empezar a dictar el ritmo de tu propia ejecución. Al integrar estos protocolos, pasas de ser un espectador pasivo de tu propio estancamiento a ser el arquitecto de tu expansión, utilizando la incertidumbre no como una amenaza, sino como el terreno donde tus competidores, aún paralizados, perderán la batalla. Una startup estancada es, casi sin excepción, una startup que ha dejado de mirar a su usuario para mirarse al espejo. El tercer pilar del código de ejecución que estamos analizando es Yin, la benevolencia. En el ecosistema de alto rendimiento, la benevolencia no tiene nada que ver con la caridad. Es la capacidad estratégica de poner el alivio del dolor del cliente en el centro absoluto de la ingeniería. Cuando el crecimiento se detiene, suele ser porque el fundador se ha enamorado más de su solución que del problema que intenta resolver. Has empezado a añadir funciones que nadie pidió o a optimizar procesos que no generan valor real. Aplicar Yin significa hacer una auditoría de servicio. Si cada línea de código y cada campaña de marketing no está diseñada para reducir el sufrimiento o aumentar la capacidad de tu usuario, es ruido. Y el ruido genera fricción, y la fricción genera estancamiento. El estratega samurái entiende que su fuerza solo tiene sentido si se aplica con un propósito claro. En tu negocio, ese propósito es la retención. Si tu producto no es benevolente, es decir, si no entrega un valor desproporcionado comparado con su precio, el mercado te castigará con la indiferencia. El estancamiento por falta de tracción orgánica es el síntoma de una violación del principio de Yin. Debes transmutar la arrogancia de creer que sabes lo que el cliente quiere en la humildad técnica de observar lo que el cliente realmente hace. Esta es la diferencia entre una empresa que quema dinero en publicidad y una que crece porque su existencia es una necesidad para su nicho. A este enfoque de servicio debemos añadirle rei, el respeto, pero aplicado como una herramienta de análisis competitivo. El respeto en la estrategia samurái no es cortesía, es la vigilancia extrema del entorno. Una startup se estanca cuando desprecia a su competencia o ignora las dinámicas del mercado por una falsa sensación de superioridad. El respeto táctico implica estudiar al competidor con la precisión de un guerrero que busca el hueco en la armadura. No se trata de copiar, sino de identificar qué dolores del usuario están dejando desatendidos. Si ignoras los movimientos de los demás jugadores, te estás volviendo ciego estratégicamente. La combinación de Yin y Rei crea una ventaja competitiva basada en la empatía técnica y la observación aguda.
Mientras tus competidores están distraídos tratando de ganar el mercado, tú estás ocupado sirviendo al mercado en los puntos donde ellos son débiles. Este cambio de mentalidad elimina la fricción operativa porque alinea tus recursos con la demanda real. El respeto por el mercado te impide lanzar productos en categorías saturadas sin una diferenciación clara, y la benevolencia te asegura que esa diferenciación sea algo que el usuario realmente valore. Al integrar estos dos protocolos, dejas de empujar tu producto contra una pared y empiezas a deslizarte por las grietas que la competencia ha dejado abiertas. El estancamiento se rompe cuando dejas de luchar contra el mercado y empiezas a usar su propia inercia a tu favor. La ejecución bajo presión requiere que dejes de lado tu ego y adoptes la disciplina de quien sabe que la verdadera maestría no reside en la complejidad del sistema, sino en la efectividad del impacto que causas en el mundo exterior. Solo a través de este rigor estratégico podrás transformar una startup estancada en una máquina de crecimiento imparable. El estancamiento crónico en una startup a menudo tiene una raíz que muchos fundadores prefieren ignorar: la erosión de la confianza. Aquí es donde el código de ejecución introduce Makoto, la sinceridad, y Meiyo, el honor. En el mercado actual, saturado de promesas hiperbólicas y marketing agresivo, la sinceridad se ha convertido en una ventaja competitiva táctica de primer orden. Cuando tu startup deja de crecer, debes preguntarte si la promesa que hiciste en tu publicidad es exactamente la experiencia que el usuario tiene al abrir tu producto. Si existe una brecha, por pequeña que sea, entre lo que dices y lo que entregas, estás violando el principio de Makoto. Esta falta de alineación genera una deuda de confianza que destruye tu retención y, por extensión, tu capacidad de escala. La sinceridad técnica implica que tu comunicación debe ser un reflejo preciso de tu capacidad operativa. Muchos emprendedores, por miedo a parecer pequeños, inflan sus capacidades, lo que solo conduce a clientes decepcionados que nunca regresan. En la estrategia de alto rendimiento, es preferible prometer menos y entregar más. Esto no es solo una cuestión ética, es una métrica de eficiencia. Un cliente que confía en tu palabra tiene un valor de vida, o LTV, infinitamente superior a uno que se siente engañado por un gancho publicitario. El estancamiento se rompe cuando eliminas el ruido de tu marca y empiezas a hablar con la autoridad que da la verdad. A esta estructura de sinceridad debemos añadirle Meiyo, el honor, entendido como la visión a largo plazo sobre el beneficio inmediato. El estancamiento es el precio que pagas por las malas decisiones del pasado. Tomar atajos éticos, sacrificar la calidad por el volumen o descuidar el soporte técnico para ahorrar costos son acciones que carecen de honor estratégico. Un samurái no sacrificaría su reputación por una victoria menor. Un estratega de negocios no debería sacrificar su marca por un trimestre de ingresos inflados. El honor en los negocios es la disciplina de mantener estándares de excelencia aun cuando nadie está mirando, porque sabes que tu reputación es el único activo que no puedes recomprar una vez perdido. Cuando aplicas honor a tu escala, tus decisiones cambian de naturaleza. Ya no buscas el hack del momento o el truco algorítmico para ganar visualizaciones o ventas rápidas. Buscas construir una infraestructura de valor que sea sostenible. Las startups que sobreviven a las crisis son aquellas cuyo honor les ha permitido construir una comunidad de aliados, no solo una base de datos de correos electrónicos. Si hoy estás estancado, es probable que hayas priorizado la velocidad sobre la dirección. El honor te obliga a detenerte, corregir tus fundamentos y avanzar con la integridad de quien sabe que está construyendo algo diseñado para durar. La combinación de estas dos virtudes crea una marca blindada. Mientras otros compiten en una guerra de gritos y engaños, tu startup se destaca por su solidez y coherencia. Esta es la base de la maestría estratégica, un estado donde tu reputación trabaja para ti,
reduciendo la fricción en las ventas y atrayendo al mejor talento de forma orgánica. La ejecución bajo presión se vuelve mucho más sencilla cuando no tienes que cargar con el peso de las mentiras pasadas o los atajos mal tomados. El camino hacia el crecimiento sostenible pasa inevitablemente por la recuperación de estos principios operativos, transformando tu empresa en un baluarte de valor real en un mercado lleno de humo. El estancamiento final, el más peligroso de todos, no ocurre por falta de actividad, sino por la dispersión de la energía. Aquí es donde el código de ejecución alcanza su punto de máxima exigencia con Chugi, la lealtad, y el concepto de el vacío de Miyamoto Musashi. En el contexto de una startup que busca escalar, la lealtad no es un sentimiento hacia el equipo, es una disciplina férrea de fidelidad a tu tesis de negocio central. La mayoría de los proyectos fracasan porque ante la primera señal de resistencia del mercado, el fundador se distrae con el síndrome del objeto reluciente, saltando de una estrategia a otra sin permitir que ninguna madure. Chugi es el protocolo que te obliga a mantener el rumbo y a decir no a las 1000 oportunidades mediocres que solo sirven para alejarte de tu objetivo principal. Para que una startup rompa el techo del estancamiento, necesita una ejecución monomaníaca. Si has identificado una solución que funciona para un nicho específico, tu lealtad debe estar con ese nicho hasta dominarlo por completo. Cambiar de dirección constantemente no es ser ágil, es ser erráquico. El estancamiento por dispersión se soluciona cuando aplicas la lealtad operativa. Concentrar todos tus recursos, tiempo, capital y talento, en la única métrica que realmente mueve la aguja de tu crecimiento. Esta fidelidad a la visión es lo que separa a los fundadores que construyen imperios de aquellos que solo construyen prototipos efímeros. Sin embargo, para ejecutar con esta precisión, es necesario alcanzar lo que Musashi llamaba el estado del vacío. En el alto rendimiento, el vacío es la capacidad de actuar con la mente despejada en medio del caos total. Una startup estancada suele generar una atmósfera de pánico. Los KPIs caen, los inversores presionan y el equipo se desmoraliza. El líder que no domina el vacío reacciona de forma emocional, tomando decisiones basadas en el miedo o la urgencia, lo que invariablemente empeora la situación. El vacío es el silencio estratégico que te permite observar el mercado sin el filtro de tus ansiedades personales, identificando la jugada maestra que los demás, cegados por el ruido, no pueden ver. Dominar el vacío significa que tu capacidad de ejecución no depende de las circunstancias externas. Si el mercado cae, tu protocolo sigue siendo el mismo: evaluar, decidir y ejecutar. Esta estabilidad mental es lo que permite que una startup mantenga su ritmo de innovación incluso bajo presión extrema. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a responder desde un estado de claridad absoluta, el estancamiento se disuelve porque dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto del entorno. La lealtad te da la dirección y el vacío te da la velocidad. Integrar estos dos conceptos finales transforman tu operativa diaria en una coreografía de alta precisión. Ya no te dejas seducir por las tendencias del momento ni te paralizas ante la crisis. Te vuelves predeciblemente excelente. El camino hacia la maestría no es añadir más complejidad a tu vida, sino eliminar todo lo que no es esencial hasta que solo quede la acción pura. En este nivel, el crecimiento de tu startup deja de ser una cuestión de suerte y se convierte en una consecuencia inevitable de tu estructura mental. Has pasado de luchar contra el caos a fluir a través de él, utilizando la misma fuerza de la incertidumbre para catapultar tu negocio hacia niveles que la mayoría ni siquiera se atreve a imaginar. El conocimiento sin una aplicación inmediata es simplemente otra forma de entretenimiento estratégico, y tú no estás aquí para entretenerte, sino para dominar.
A lo largo de este análisis, hemos desmantelado las fallas que mantienen tu startup en un estado de estancamiento crónico. Hemos sustituido la parálisis por análisis por el coraje de Yu, la ceguera del ego por la integridad de Gi y la dispersión por la lealtad absoluta de Chugi. Ahora, el estratega debe guardar su espada y empezar a reconstruir su imperio sobre una base de realismo radical. El estancamiento se rompe con la suma de pequeñas victorias ejecutadas con una precisión implacable. Tu tarea inmediata no es rediseñar toda tu empresa de la noche a la mañana, sino aplicar una auditoría de verdad a tu operación actual. Identifica cuál de estas 7 virtudes es la que más has descuidado en el último trimestre. Quizás es la sinceridad en tu mensaje, o tal vez es el respeto por las señales que el mercado te envía cada día y que has preferido ignorar. La diferencia entre el éxito y el cierre de tu proyecto reside en la velocidad con la que cierras la brecha entre la información que acabas de recibir y la acción que vas a tomar. Un estratega no espera a que las condiciones sean favorables. Un estratega crea sus propias condiciones a través de la disciplina y el rigor operativo. Este código de conducta no es una meta, es un camino continuo. La presión del mercado nunca va a desaparecer. Lo que debe cambiar es tu capacidad para navegar a través de ella sin perder el centro. Al integrar estos protocolos, dejas de ser un emprendedor que reacciona a las crisis para convertirte en un líder que las anticipa y las utiliza como combustible para su expansión. El alto rendimiento es, en última instancia, una cuestión de carácter técnico. La claridad que has obtenido hoy es tu ventaja competitiva más valiosa. No permitas que se disuelva en la inacción. La maestría estratégica es un músculo que se fortalece con cada decisión difícil que decides no postergar. Si has identificado cuál es el cuello de botella que está frenando tu crecimiento tras analizar estos principios, compártelo en los comentarios. No buscamos reflexiones generales, sino diagnósticos operativos. ¿Cuál es esa decisión que has estado evitando y que vas a ejecutar ahora mismo? Tu participación alimenta una comunidad de fundadores que operan bajo estándares de excelencia, no de conveniencia. Reconocer estas brechas en tu estructura es el síntoma definitivo de que tu mentalidad de ejecución está madurando hacia el alto rendimiento. Es la señal de que estás listo para integrar los pilares avanzados de la estrategia que transforman una startup estancada en una organización de élite. Te invito a explorar los demás videos del canal, donde continuamos desglosando las mecánicas de la ejecución, la psicología de la escala y las tácticas que permiten a una organización operar con la precisión de un guerrero en el mercado moderno. Mantén la inmersión en este sistema de pensamiento. La consistencia en tu formación es lo que garantizará que tu próxima fase de crecimiento sea no solo inevitable, sino sostenible a largo plazo. La batalla por el mercado se gana primero en la arquitectura de tu propia mente. Nos vemos en el próximo video.